es necesario que sepamos todos esto. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Al decir don de Dios, está diciendo este es un regalo de Dios. Un regalo de Dios es la salvación solo por la fe en Jesucristo. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto enfatiza totalmente la verdad de la salvación solo por la fe en Jesucristo. Un regalo inmerecido que Dios ha establecido darnos a nosotros, no por obras para que nadie se gloríe de su gloria, de sus obras, perdón. Ahora, si así es la salvación solo por la fe en Jesucristo, ¿por qué en las congregaciones, denominaciones cristianas, evangélicas, nos exigen obras muertas? Como por ejemplo, pagar diezmos, ofrendas, pactos, primicias. ¿Por qué nos piden cumplir sus reglamentos denominacionales, humanos, para disque ser salvos, para disque ser miembros de una iglesia y ser hijos de Dios? Ahí está totalmente el engaño doctrinal de todas las denominaciones diezmeras, las religiones y las sectas corrompidas que solamente trabajan en este mundo para acumular dinero y hacer mercancía con la fe de los hombres. La salvación es por fe en Jesucristo. Efesios 1:3 dice, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales por medio de Jesucristo. ¿Por qué nos dicen que si no llevamos el diezmo estamos en maldición? Si por la fe en Jesucristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales por medio de Jesucristo. ¿Por qué nos encajan Malaquías 3:8 al 9 para intimidarnos, amenazarnos y pedir nuestro dinero, cuando el contexto del diezmo bíblico era solamente anual, alimentos de las cosechas de las tribus de Israel para alimentar a la única tribu de Leví, que Dios no ha dado heredad de tierras, sino ha escogido para que ellos sean sacerdotes en el tabernáculo de reunión para ocuparse de hacer sacrificios ante el altar. Y a ellos es que Dios ordena que se dé las cosechas anuales del 10% para reunir en el alfolí, que era un granero, para que de ahí ellos puedan comer y alimentarse todo el año. Y esto usted puede comprobar y verificar leyendo Deuteronomio capítulo 14, desde el versículo 21 al 29. Ahora, también está esto en Números capítulo 18, del 21 al 26, donde dice que el diezmo era solo para la nación de Israel, establecido como herencia a la tribu de Leví, que escogió Dios para atención de los sacrificios en el tabernáculo de reunión. Ese diezmo bíblico establecido en el antiguo pacto no tiene nada que ver con los cristianos, no tiene nada que ver con los gentiles, no tiene nada que ver con el nuevo pacto de la gracia que es en Cristo Jesús, desde el momento de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario, y la sangre derramada para perdón de pecados. 1 Juan 1, 7 a 9. Nada tiene que ver ese cobro de dineros, siembras, pactos, cosechas, diezmos que cobran estos pastores ávaros y codiciosos corruptos para acumular dinero e enriquecerse con la fe de los hombres que buscan a Dios. Entonces, todo lo que ellos enseñan es una apostasía, es una herejía, es antibíblico, es fuera de contexto. Porque el diezmo que ellos cobran ahora es anual, es mensual, quincenal, hasta semanal.
El diezmo que ellos cobran es del salario de los gentiles cristianos, de sus sueldos, de sus ingresos, el 10% en dinero. Y está destinado, disque, para el pastor. ¿En qué parte de la Biblia existe esa ordenanza? Si usted, amigo o amiga, se pone a buscar la Biblia, no va a encontrar un solo versículo donde diga que el cristiano convertido a Jesucristo, que la persona gentil convertida a Jesucristo, tiene que pagar un diezmo de su ingreso mensual del 10% para el pastor, porque pertenece a una determinada congregación. Busque un versículo, un texto sobre ese argumento, no va a encontrar. Solamente han tergiversado el contexto bíblico del diezmo anual de lo que era para la nación de Israel, estos corruptos, a los cristianos, sin tener un contexto bíblico ni tampoco tener un respaldo de la palabra de Dios. Ahí está la prueba y la evidencia de estos ladrones, mercaderes del Evangelio, con apariencia de santos, con toda la identidad de fariseos hipócritas, piden dinero en las congregaciones. Estos parásitos se han puesto a la labor de ser pastores solamente para acumular dinero e enriquecerse con la fe de los hombres. No caiga en esa falacia, hermano, hermana. No caiga en esa trampa del paganismo, idolatría que estos generan, porque estos corruptos aman los aplausos y las alabanzas de los hombres hacia su persona, robándole así la gloria a Jesucristo. Ninguna congregación que cobra diezmos en dinero, ofrendas, pactos, primicias, compromisos en dinero, es verdadera. Son falsas, corrompidas, y no van al cielo cuando venga el Señor a sacar su iglesia. Porque la Biblia dice, los ladrones, estafadores, no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. Entonces, mi hermano y mi hermana, deje de pertenecer a estas dogmas religiosas corruptas porque le están engañando. Reitero el versículo que hemos empezado en el video. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir, gracia es un regalo. Porque dice, por un regalo que Dios os ha dado, sois salvos solo por tener fe en Jesucristo, quiere decir. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. O sea, esto no viene, dice, de ustedes, sino es un regalo de Dios, porque no por obras se salva el hombre, para que nadie se gloríe, dice, en el día postrero. Entonces, las obras religiosas de pertenecer a una congregación, a una secta, está por demás. Las obras de aportes, de diezmos que piden estos corruptos, está por demás. Porque no por obras sois salvos, sino por la fe en Jesucristo. Y esto es un regalo de Dios, para que nadie diga que por mi obra he sido salvo. Eso más o menos quiere decir el contexto de Efesios capítulo 2, 8 y 9. Mi hermano y hermana, abra los ojos y su entendimiento. Lea la Biblia. No necesita usted pertenecer a una congregación corrupta donde le roban su dinero con argumentos antibíblicos. No necesita usted someterse a un corrupto pastor, estafador y mañudo para ser salvo. Porque estos son ciegos, guías de ciegos, guiados por ciegos que juntos van a caer al hoyo. Usted simplemente necesita creer en Jesucristo. Si usted lee Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Entonces, eso es simplemente el Evangelio de Jesucristo, creer en su muerte y resurrección y en su sangre vertida en la cruz del Calvario para tu perdón de pecados. Solo hay que confesar nuestros pecados a Jesucristo, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. 1 Juan 1:9. Y para ser salvos, dice, sois salvos por gracia,
por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Así que este versículo bíblico hace caer totalmente toda la estructura corrupta de las denominaciones diezmeras, de las sectas y religiones corruptas que solamente a usted le piden dinero y dinero cuando usted se congrega a una de estas cuevas de ladrones. Espero que con esto abra sus ojos, su entendimiento y solamente cree en Jesucristo sin dogmas, sin religiones, sin denominaciones, sin cueva de ladrones, sin pastores corruptos y ávaros que solo le estafan y le engañan y le roban su dinero. Bendiciones, querida gente, que Dios bendiga vuestras vidas abundantemente.